políticas, ¿no? Hay tantas distorsiones que una vez, a veces escucha. Yo cuando llegué a la presidencia del bloque en el año 2005, que encima venía de Rosario de ser concejal, me preguntaban, decía, bueno, ¿y usted qué va a hacer como presidente del bloque? ¿Va a ser oficialista? ¿Va a ser crítico? ¿Va a criticar alguna de las políticas del Ejecutivo? Yo le dije, la verdad que el presidente del bloque oficialista tiene una única cosa que hacer, ser oficialista, digamos, ¿no? La verdad que es muy difícil. Para criticar están los otros, digamos, ¿no? Que son los opositores. Pero bueno, en esta Argentina, con la idea de ser políticamente correcto, es una de las cosas que intentan los discursos hegemónicos o dominantes de construir determinadas situaciones, digamos, ¿no? Entonces, parecía que ese mote mal ganado de escribanía era lo que tenía que ser. La verdad que nunca fue así. Siempre en los tratamientos parlamentarios el bloque siempre le introdujo modificaciones a las leyes, obviamente siempre se acordaba con el Ejecutivo. Lo que siempre hicimos fue claramente tratar de ser el bloque oficialista. Lo mismo pienso de acá para adelante, digamos, ¿no? Yo creo que si hay algo que tiene que ser el candidato que nos representa en el 2015, el candidato del oficialismo, es ser oficialista, digamos, ¿no? El candidato del oficialismo tiene que ser alguien que reivindique la gestión, reivindique los 12 años de gestión, primero de Néstor, después de Cristina, que reivindique el liderazgo de la presidenta. En esto también me parece que vale la pena ser claro, dedicarle un párrafo, ¿no? Cristina termina su mandato el 10 de diciembre del 2015, pero termina su mandato como presidenta el 10 de diciembre del 2015. El liderazgo de Cristina va a ser un liderazgo que va a seguir estando vigente hacia el interior de nuestro espacio político, porque entre otras cosas es el único liderazgo claramente totalizador, claramente globalizante de nuestro espacio político, digamos, ¿no? Yo digo que el liderazgo de Cristina está más cerca de las páginas de la historia, digamos, ¿no?, que de los editoriales de los días domingos de los diarios, digamos, ¿no? Es un liderazgo que tiene que representa una construcción social, una construcción cultural, no solamente una construcción política. Entonces, el Frente para la Victoria lo que tiene en debate es quién es el compañero que va a ser nuestro candidato a presidente en las elecciones del 2015. No discute quién lidera el Frente para la Victoria, porque ese lugar está claramente, no decidido por nosotros, sino que lo decidió el conjunto del pueblo argentino, está decidido para quien es hoy la presidenta de la Nación. Y en esto de la construcción de los discursos hegemónicos o de los estereotipos que en general nos plantean en el marco de un poder mediático con muchísima fortaleza, con muchísima posibilidad de imponer determinados escenarios, determinadas cuestiones. Hay una idea que yo veo que es una idea que la derecha en general intenta imponernos, que es la de llevarnos a discutir la realidad argentina solamente en la angosta franja de la coyuntura diaria, ¿no? Es como que el único debate político posible en la Argentina de hoy sea el debate político que surge de mirar la realidad a través de la rendija de la cerradura. No se puede hablar ni del pasado, ni tampoco se puede hablar del futuro de la Argentina, digamos, ¿no? De lo que hay que hablar solamente es de lo que titulan los diarios, fundamentalmente los dos diarios más importantes, todos los días, y no movernos de ese escenario, ¿no? Y yo creo que la verdad que la Argentina y los argentinos nos merecemos un debate político, un debate electoral con mucho más rico, digamos, ¿no? Mucho más, con mucho más condimento, con muchos más argumentos, con mucho más propuesta, con mucho más sentido de estratégico de lo que tiene que ser la Argentina en los próximos años. No puede ser que la política se reduzca solamente a consignas, no puede ser que la política se reduzca solamente a miradas
a miradas singulares sobre un solo tema. No puede ser que la política se reduzca a posicionamientos o a frases hechas o a lugares comunes. En algún lugar la política tiene que ser el compromiso de quien la lleva adelante con el conjunto de la sociedad. Y ese compromiso se basa en un sistema de ideas. No se basa solamente en decir consignas que no se sustentan o que no se llevan adelante, ¿no? Y yo siento que esto es lo que se intenta que pase en la política argentina, ¿no? Y en realidad lo que veo es que la derecha mediática, digamos, ¿no? La derecha, ese universo tan grande de la derecha que tiene medios de comunicación, tiene dirigentes políticos, tiene dirigentes gremiales y tiene partidos políticos, intenta concentrar el debate político en general sobre 3 temas: seguridad, inflación y corrupción. Que en realidad cuando uno mira hacia el pasado y encuentra distintos momentos de la historia política argentina, esos 3 temas son los temas que ha utilizado siempre la derecha política para deslegitimar los gobiernos nacionales y populares. Uno lo encuentra con Irigoyen, en la caída de Irigoyen en el 30, la encuentra con Perón en el 55, lo puede encontrar elementos en el 62 con Frondizi y también con el peronismo del 76, ¿no? Con la caída del peronismo en el 76. Recuerdo, Perón cuando lo tumbaron en el 55, cuando lo derrocaron en el 55, lo denunciaron por incumplimiento de deberes funcionario público, administración fraudulenta, asociación ilícita, algunos delitos más, hasta estupro, que se acuerdan por la cuestión de las chicas de la UES y demás, también lo habían denunciado en ese término, ¿no? Félix Luna, en su libro sobre Irigoyen, Félix Luna no se puede decir que sea alguien que haya mirado la historia con una mirada tan clara de pertenencia al gobierno nacional y popular, habla de un caso que es el caso de Salaverry. El caso Salaverry es un caso de uno de los ministros de Economía de Irigoyen que termina suicidándose después de dejar el cargo, motivado fundamentalmente por la gran, entre otras cosas, digamos, ¿no? La gran angustia que le genera que se lo habían imputado por hechos de corrupción que nunca se terminaron comprobando y nunca se terminaron llevando adelante. Entonces, yo creo que nosotros como espacio político tenemos que tener la obligación de tratar de que ese debate tan concentrado en esos ejes no sea el único debate político que se tenga que dar y que se pueda dar en la Argentina, digamos, ¿no? Que el debate político tenga que ver en el sentido de futuro y que también el debate político tenga que ver con el pasado, digamos, ¿no? Porque el pasado es el que legitima el que va a plantear el futuro. Ahí está Macri hoy diciendo, digo esto como ejemplo, ¿no? Macri está diciendo que va a bajar el impuesto a las ganancias. El tipo ayer anuncia que te va a cobrar impuestos por usar Netflix y después te dice, si soy presidente te voy a bajar el impuesto a la ganancia. O sea, como jefe de gobierno te cobra más impuestos y vos tenés que creerle que cuando sea presidente va a bajar impuestos, digamos, ¿no? Entonces me parece que en esto el pasado tiene que ser también lo que te legitima a vos o te da un grado de legitimidad superior o un grado de legitimidad o más bajo, digamos, ¿no? A la hora de plantear lo que significan tus propuestas políticas, digamos, ¿no? El radicalismo anda ahí proponiendo la CONADEP de la corrupción. Lo primero que hay que decir es, pues, si la quieren hacer, ¿por qué no la hacen ahora? Digamos, ¿no? Si tienen diputados, tienen senadores, tienen partidos políticos, agarran, hacen una convocatoria, todo aquel que quiera hacer una denuncia va y la hace. Pero además hay que recordarle que ya esa propuesta la tenían en la Alianza en el 99 y terminaron con la Banelco. Entonces, en el 99 también le hicieron campaña con el tema de la CONADEP de la corrupción, no la hicieron y terminaron con la Banelco en el Senado de la Nación, digamos, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de cosas también es un debate al cual nosotros tenemos que animarnos a dar. A veces pareciese que estamos, que la coyuntura nos lleva
nos lleva toda la energía, y nosotros tenemos que ser capaces de tratar de a la coyuntura ponerle o plantearle a los argentinos un debate un poco más interesante, un debate que tenga que ver más claramente con sus ideas y con las cosas que le van a pasar a los argentinos en los próximos años. Porque lo cierto es que nosotros, desde cualquier lugar donde se mire, lo que han sucedido estos 12 años en Argentina ha sido maravilloso, compañeras y compañeros. En el 2003, cuando algunos dicen de los problemas teníamos en el 2003, cuando asumimos el 25 de mayo del 2003. Ahí la Argentina tenía los problemas derivados de gestiones anteriores, una Argentina que tenía 60% de pobreza, 26% de desocupación, una Argentina que no tenía, que estaba endeudada y que estaba en default, una Argentina que tenía un bajo nivel de reservas, una Argentina que tenía su aparato productivo absolutamente destruido. Entonces, yo suelo decir que la Argentina del 2003 tenía problemas, y después de 12 años de gestión, la Argentina del 2015, que nos van a dejar Néstor y Cristina, tiene desafíos para adelante. La Argentina del 2015 podemos hablar del futuro, no del pasado. En el 2003 de lo único que hablábamos era del pasado, de cómo salíamos de las cosas que había generado el pasado. Todavía hoy estamos resolviendo problemas del pasado, porque este problema de la deuda y de los buitres no es nuestro. Es el problema que heredamos del 25 de mayo del 2003, porque nosotros no somos ni el país del default, ni somos el país del endeudamiento y del sobreendeudamiento. No somos el gobierno que sacó a la Argentina del default y que disminuyó el endeudamiento en la Argentina. Entonces, de ese país que tenía problemas graves a este país que invita claramente a debatir los desafíos del futuro, transcurrieron 12 años de gestión maravillosos. 12 años de gestión en donde la verdad es que yo sé que muchos compañeros a veces dicen, bueno, ya no alcanza con decir las cosas que hicimos, ¿no? Lo que yo digo, las 10 verdades del kirchnerismo. No alcanza con decir, nacionalizamos la FJP, la ley de medios, la asignación universal por hijo, demás. Hay que ir o explicar o dar el debate de otras cosas, digamos, ¿no? Yo lo que creo, compañeros, y invito a todos los compañeros, que a la gestión le pongamos escala humana. Uno no gobierna para estadísticas, uno no gobierna para decir, hicimos tantas casas, generamos tantos millones de puestos de trabajo. Uno gobierna para mejorarle la calidad de vida a los argentinos. Y nosotros le cambiamos la vida a millones de argentinos. Porque cuando uno analiza y visualiza, digo, bueno, ¿le cambiamos la vida a 6 millones de argentinos que le conseguimos trabajo, o no le cambiamos la vida a esos 6 millones de argentinos? ¿Le cambiamos la vida a las compañeras que cobran la asignación universal por hijo, o no le cambiamos la vida a los que cobran la asignación universal por hijo? ¿No pasó lo mismo con los adultos mayores que se pudieron jubilar con el sistema de inclusión jubilatoria, y los que se van a poder jubilar ahora con la ley que se aprobó en el Congreso los otros días? ¿No le cambiamos la vida a los 1.111 científicos que antes investigaban afuera y que pudieron volver a investigar en la Argentina, digamos, ¿no? Y podemos dar cientos de miles de ejemplos. Transformamos la Argentina. Esta Argentina no tiene nada que ver con la Argentina que encontramos en el 2003. Por eso yo digo que lo que hablan del cambio, digo, acá el que cambió las cosas en la Argentina fue Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. El que empezó a gobernar de un lugar distinto al conocido fue Néstor Kirchner. Porque la realidad es que desde el 75, 76 hasta el 25 de mayo del 2003, los distintos gobiernos no pudieron, no quisieron o no tuvieron la fuerza para modificar la estructura económica imperante en la Argentina, que era la de lo clásicamente que uno llama el modelo económico liberal o modelo económico neoliberal. Pero la verdad es que este cambio es el que nos permite transmitirle a los argentinos una idea de futuro. Ustedes fíjense el país que va a dejar Cristina. Un país que en los próximos años va a resolver su ecuación energética. Nosotros, con la nacionalización de YPF, la recuperación de YPF,
Con la ley esa de recuperación, que su primer punto decía claramente que se declaraba de interés nacional, de interés público nacional, a el objetivo de la soberanía energética. Con el descubrimiento de los yacimientos no convencionales. Estados Unidos, que fue un país que siempre o históricamente ha tenido déficit en materia de energía, que su déficit en materia de energía en general lo ha llevado a generar bastantes conflictos bélicos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, a partir de la explotación de los yacimientos no convencionales, tiene autoabastecimiento energético en un 87%. Los otros países que tienen yacimientos no convencionales son Canadá, no me equivoco, China, Argelia, Canadá no, México y Argentina. Son los 5 países que tienen yacimientos no convencionales. Si Argentina en los próximos años logra autoabastecimiento energético, este problema de restricción energética que se expresa en la falta de restricción comercial que se expresa en la falta de dólares, termina absolutamente. Nosotros con autoabastecimiento energético significa tener la posibilidad de energía barata. Con energía barata, la Argentina va a terminar de completar su proceso de industrialización que empezó el 25 de mayo del 2003 con este proceso de sustitución de importaciones. Si nosotros completamos el proceso de industrialización de la Argentina, cambiamos el componente del Producto Bruto. La Argentina no solamente va a producir materia prima, sino que también va a tener un modelo de país industrial con un Producto Bruto con la incorporación de mayor valor agregado, a la incorporación de su producto bruto. Si nosotros tenemos una Argentina industrial, vamos a tener mayor cantidad de empleo y empleo de más calidad, a partir de tener una Argentina fuertemente industrial. Y además nos vamos a independizar más de lo que significa el precio internacional de los commodities, que ha sido otro de los problemas que tuvo la Argentina en otros momentos de su historia. Tener precio de los commodities bajos, por lo tanto, la distancia a lo que significaba con la brecha tecnológica que existía en el mundo se hacía muchísimo más difícil de saltar. La Argentina tiene soberanía energética, como decía recién, y la Argentina tiene soberanía financiera. El bajo nivel de endeudamiento que hoy tiene la Argentina es un nivel de autonomía y una capacidad de toma de decisiones enorme. Lo que hicieron Néstor y Cristina con los cambios en el 2005 y en el 2010, con las reestructuraciones de la deuda en el 2005 y en el 2010, ha sido fundamentalmente bajar la deuda, que significaba el 160% del PBI, al 40% del PBI. Y ese 40%, solamente el 8% está en manos de tenedores privados y en moneda extranjera. Después tenés un 6% más o menos que está en manos de organismos internacionales. El resto de la deuda está en pesos y es intrasector público. Es decir, el ANSES le prestó al Tesoro, el Banco Nación al Tesoro o el Banco Central al Tesoro. Entonces, claramente también lo que hemos logrado es que lo que ha significado el gran condicionante que tenía la Argentina en los últimos años, de lo que significó el peso de la deuda a la hora de desarrollar la economía argentina, tampoco lo va a tener la Argentina en los próximos años, porque tiene soberanía desde el punto de vista financiero. La Argentina tiene soberanía alimentaria. El sector agropecuario argentino es capaz de abastecer desde el punto de vista alimentario los 40 millones de argentinos y abastecer de alimentos a otros ciudadanos del mundo, a una cantidad de habitantes del mundo. La Argentina tiene recursos naturales en exceso, si se quiere. Vale la pena también acá incorporar la dimensión regional, ¿no? América del Sur es un continente que tiene agua dulce, tiene reserva de recursos de hidrocarburos, tiene reserva de minerales estratégicos y tiene el 25-26% de la superficie cultivable del mundo. Del 100% del agua que hay en el mundo, solamente el 3% es agua apta para consumo humano. De ese 3%, el 27% está en América del Sur. De ese 27%, el 20%
es renovable anualmente por el régimen de lluvia que tiene la Argentina, que tiene América del Sur. Entre Argentina, Bolivia y Chile tenemos el 95% de las reservas conocidas de litio del mundo. El litio es el material, el mineral con el cual se hacen las baterías para los celulares y todo tipo de baterías. El otro día el ministro de Defensa de Bolivia me decía que Bolivia ya está en este segundo semestre del año fabricando ellos mismos la primera batería de celular hecha íntegramente en Bolivia. O sea que tenés soberanía alimentaria y tenés una cantidad de recursos naturales que te pueden permitir claramente concluir que de su correcta preservación y su correcta explotación, y cuando digo correcta explotación, el desafío es incorporarle a esos recursos